Entonces lo que quiero, primero lo quiero saludar a Jonathan Loide, que está con nosotros, economista. ¿Qué tal? Y quiero, te quiero plantear este tema, porque acá hay dos intereses encontrados, claramente. El gobierno dice, si no cerramos las exportaciones, va a seguir subiendo el precio. Y lo que dicen los productores es, si me cerran las exportaciones, va a caer el stock y va a pasar lo que pasó en el 2006. Tenemos una placa. Va a subir más el precio. Y después, aún. claro, a la larga sube. Mostremos la placa. Mira, la carne subió 76,6%. Esto es una barbaridad. Yo sé que estamos acostumbrados a esto, pero... Y depende del corte, casi el 100. Fíjate, la tira de asado, 92% de aumento, el matambre 80%, el vacío 84% de aumento. No sé si hay en otro lado estas cifras, Jonathan. Bueno, y acá Ahí estamos viendo los no. precios ahora. Olvídate. en el mundo no hay. Tira de asado... O sea, en dólares está baratísima, digamos, lamentablemente, ¿no? El problema es que, bueno, acá en Argentina está tan devaluado que... Punto. Claro. En dólares Igual, está mirá, baratísima. Anda a comer un pedazo de asado. Bueno, asado no se come normalmente en otros países, pero lomo, por ejemplo, o el bife de chorizo te puede llegar a salir $20 No, el kilo. sí, claramente es un lujo. Lo que pasa que, bueno, el gobierno una vez más, en vamos viendo y siempre las peleas son más políticas que económicas, ¿no? Son pases de factura, pero el gobierno lo que debería hacer es incentivar a la oferta y no limitarla. Digamos. O sea, vos en esta pelea del acto de San Nicolás le das la razón a los productores. Es que es clara la cuestión, ¿no? Y el gobierno tendría que ponerse de cara a cualquier factor productivo que tenga el país, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para producir más de tal manera que el volumen aumente de tal forma que no solo podamos aprovechar los precios externos, como pasa con el caso de la soja, que bueno, no se consume tanto internamente, pero que de alguna manera es aprovechar ese boom de precios que está habiendo con las commodities y tratar de esa forma generar dólares. O sea, lo de siempre, necesitamos un plan integral que no existe, o sí Pero, existe, Jonathan, el único ¿vos plan pensás que integral esto- es ganar las elecciones. Que esto el gobierno no lo sabe, ¿no? Digamos, o sea, acá hay otros factores, ¿no? Hay Políticos. Hay un tema de ideológico, hay un tema de relato, digamos. Esto también en pleno año electoral le sirve al gobierno, ¿no? Como para un poco reforzar el relato de, bueno, nosotros contra los ricos, nosotros contra el campo, nosotros contra el Fondo Monetario. Después, la realidad indica que no es tan así, pero el relato le sirve para la campaña. Vamos a ver si le sirve. Yo creo que la gente, la clase media baja y la clase baja se da cuenta que lo único que sirve es tener plata en el bolsillo que rinda. Claro. Ellos confunden el tener plata en el bolsillo con tener plata en el bolsillo que rinda. Entonces sí, claro, te dan un montón de papelitos de colores que cada vez te alcanza menos. Entonces vamos a tener que tener un changuito lleno de billetes para llevarnos, no sé, 2 litros de leche. Entonces la gente no es tonta, la gente sabe que necesita trabajo y que necesita mantener el poder de compra de tu moneda. Hoy, a ver, el problema de la economía argentina se puede resumir en una única palabra que lo podés aplicar a lo que vos quieras, que es la desconfianza o la falta de confianza. Hoy nadie confía en la Argentina. En el mundo, ya nos dijeron hace poco con la calificación que nos pusieron, están fuera, digamos, directamente del radar, y después los mismos argentinos no confían. Se habla del dólar, por ejemplo, que es un tema que seguramente van a querer hablar porque subió mucho esta semana, el dólar blue, ¿no? Porque el otro está pisado, o sea, de vuelta a lo mismo. Ollas a presión, es como que vos tenés una gran cocina con las famosas ollas a presión que se veían en las casas de nuestras abuelas, no sé si hay tantas que están tirando humo a lo loco. Una es la inflación, que la frenás, las tarifas. Vos pensás que en un año, con un 50% de aumento de inflación, tuviste un 7% de ajuste en las tarifas. Bueno, y a ver, ¿qué crees que va a pasar en el mediano plazo? Ya sabemos lo que va a pasar. Ahora, vos dijiste algo muy interesante. Vos decís, en dólares la carne está más barata que en el mundo. Ahora, ¿no debería estar desacoplado ese precio, dado que los salarios se pagan en pesos acá? Sí, lo que pasa es que vos no podés separar la economía, digamos, vos Digo, sos por ahí es el argumento del gobierno, ¿no? Bueno, por eso, de vuelta, el argumento del gobierno para mí estaba vacío de contenido, digamos. Entonces, de vuelta, lo que estábamos diciendo, electoralmente, ¿ellos qué dicen? Queremos que coman asado todos los argentinos porque las vacas son argentinas. Bueno, está perfecto. El problema ¿cuál es? Que vos, para poder incentivar la oferta, que haya más cabeza de ganado, que realmente crezca la cantidad de ganado, necesitas incentivar la oferta. Eso se hace exportando. ¿Por qué? Porque hay valor en dólares. ¿Vos a cuánto querés vender la carne para que hoy lo pueda consumir todo el mundo? ¿Qué? ¿A 200 pesos el kilo? ¿Y los insumos qué? O sea, desconocen que en estos años, en los últimos 4 o 5 años, el valor de la nafta subió un montón, el gasoil, todos los productos que se necesitan desde vacunas, bueno, un montón de productos que son en dólar. Entonces, salvo que vos quieras, y tal vez sea el proyecto del país a mediano plazo, no lo sabemos, bueno, capaz que sí lo sabemos, de cerrarnos totalmente de la economía y listo, decir, bueno, listo, no se puede exportar nada, el famoso vivir de lo nuestro, que ya
en la historia argentina eso se ha dicho 1000 veces y siempre ha terminado mal. Y bueno, ahí está. Yo creo que es un problema ideológico y político. Y la política condiciona la economía, claramente que condiciona la economía. Esta semana se conoció 5% caída de la industria y 3% caída de la construcción. Sí, sí. ¿Qué panorama ves vos para el resto del año? La verdad que no... Es desolador. Porque son, digamos, son dos rubros a los que el gobierno apostó fuertemente, ¿no? Sobre todo el tema de la construcción a través de la obra pública y la industria a través del proteccionismo, y sin embargo tampoco les está funcionando. Porque no hay inversión. No hay inversión. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Por eso te decía, vos siempre mirá la palabra confianza y vas a ver que lo que no te hace despegar la economía es la confianza. No hay confianza. Dólares sobran. Los argentinos tienen 250.000 millones de dólares, casi el PBI de la Argentina, en cuentas en el exterior, en el colchón, en cajas de seguridad. ¿Y qué es lo que falta para que eso se inserte? Y que hay que tener en cuenta algo. Vos hoy tenés los dólares parados y estás tranquilo un rato. ¿Por qué? Porque hay inflación en dólares, alrededor del 4%. O sea, el que arrancó el año con $1 millón, que vos decís es un montón, perdió 40.000 dólares. Entonces, eso necesita de alguna manera recuperar esa pérdida por la inflación en el caso del dólar, pero no lo va a hacer en Argentina, va a buscar cualquier alternativa para hacerlo afuera, y eso es lo que estamos viendo. Las empresas no están invirtiendo, no hay grandes proyectos, porque ¿cuál es la seguridad que te da el gobierno? Si encima aparecen palabras expropiese, se habla mucho de la propiedad privada. Entonces, ¿vos qué vas a decir? ¿Que me voy a poner a hacer un edificio? ¿Para qué? Cuando termine me digan, no, esto es de la sociedad. Para si vos mirás, vos decís el tema de la inversión. Si ves los números del primer trimestre, hay una suba. De hecho, sí, el ministro respecto al año pasado. Respecto al año pasado. Claro, esa es la comparación que hace el gobierno. Todo lo hace interanual porque compara cuando la economía estaba paralizada. Estuviste cerrado, no podías salir de tu casa. No es sobre el PBI, en realidad la relación que se... No, están comparando año contra año. Entonces te dicen, bueno, mira, con respecto al año pasado, subió. Y hay un poco de inversión, siempre hay un poco de inversión. Está parada al 100%, pero no lo necesario para la recuperación económica que vos necesitás. Y las grandes trampas de la economía hoy son precisamente el déficit, la emisión, tener el dólar frenado. Y después todo eso te empieza a repercutir en una desocupación cada vez más grande, en una pobreza cercana al 46%, con los planes, sin los planes es muchísimo más. Se han perdido 100.000 empleos privados, ya lo hemos dicho en algunos programas aquí, que desde hace 10 años que la Argentina no crea empleo privado. Bueno, ahora no solo no crea, sino que se está perdiendo. Entonces, bueno, hay todo un componente, digamos, que hace que realmente... cada vez requerís medidas más difíciles, ese es el problema. Cada día que vos dejás ir al paciente, que el paciente se agrava, cuando tenés que tratar de volverlo a la situación inicial, vas a tener que aplicar métodos mucho más violentos, mucho más fuertes para poder tratar de hacerlo. Ahora, en un ratito, ¿pone que la inflación va a ir decreciendo como espera el gobierno, como espera el mercado? ¿O vos tenés otro pronóstico? No, a ver, siempre decreciendo dentro de niveles muy, muy altos, y la verdad que creo que hay que estar mirando mucho el día a día de las decisiones que se tomen. Un año electoral con tanta... Se va a imprimir, se está imprimiendo, ¿no? Se está imprimiendo, está creciendo la emisión. Lo que pasa es que mucho de eso está yendo en parte al dólar, ¿no? Y en años electorales lo que podemos llegar a ver, y no sería nada raro, es que se vea una presión mayor hacia el dólar blue, digamos que es el dólar que la gente puede comprar. Recordemos que solo si no puede comprar $200. ¿Y eso por qué? Porque la gente... Resguardo de valor. Hoy nadie, el gran tema hoy de la Argentina es que nadie quiere los pesos. O sea, nadie. De hecho... Pero nadie nunca quiso los pesos. Claro, pero ¿qué es lo que hizo que hace un mes hoy menos, haya digamos, bajado si querés. el blue? Hace rato que nadie quiere los pesos, pero no fue nunca, digamos. Hubo otras No, pero donde... digo, hace muchos años que la gente prefiere el dólar. Entonces, ¿qué cambió? Claro, ¿qué hizo que subiera? bajara en un momento y que ahora volviera a subir? No, bueno, lo que pasa que también, como hubo tanta inflación, los pocos pesos que vos tenías los tenías que dedicar a consumir, porque no te quedaba posibilidad de ahorro. Ahora hubo aguinaldo, hay devolución de ganancias, bueno, algunas paritarias, digamos, que momentáneamente generan un poco más de efectivo en el bolsillo, y eso mucha gente... Cuando decimos mucha gente, no es mucha gente, vamos a ser realistas. Sí, es muy porque chico. mucha gente no tiene capacidad de ahorro absoluto y se lo gasta en lo que puede, y esa es la realidad de la Argentina. Pero el que tiene un poco de capacidad de ahorro en pesos, trata de resguardarlo de la mejor manera, y lo más seguro, lo más rápido hoy es ir al dólar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un plazo fijo te rinde el 34%. O sea, vos hoy, si vos dejaste toda la plata en el año en el plazo fijo, perdiste un 10% contra la Tenemos inflación, un minuto que para posible sea del 3%. una de tus placas, Jonathan, a ver si podemos ponerla. Ahí está, mirá.
Sí, este es un informe que nosotros hacemos mensualmente donde medimos un poco cómo está las empresas, el mundo de la empresa, que es donde más me muevo y que a mí es uno de los que más me preocupa. Pero no porque me gusten las empresas en sí, más allá de que sí, sino porque son las grandes generadores de trabajo en Argentina. Y cuando uno le pregunta a la gente, dice casi el 80% dice que tiene más preocupación por la economía y la salud. Esto lo aclaro, no es que no le importa la salud, que está en contra de vacunas. No. Lo que está diciendo el empresario es que tiene que pagar 200 sueldos, por ejemplo, una empresa pequeña, mediana, tiene que pagar 200 sueldos y que el dinero no alcanza. Recordemos que la presión tributaria en Argentina no bajó, se incrementó. ¿Qué pasa también? Las empresas están muy endeudadas, como los argentinos, que el 75% de los hogares están muy endeudados. Entonces, todo eso hace que la preocupación sea muy grande, ¿no? Y la otra placa... ¿Considera que el gobierno sabe cómo resolver los problemas que afectan a la economía? El 76,2% dice no. Y acá está la confianza, lo que vos decís. Claro. ¿Qué es lo que te decía? La confianza, o sea, los empresarios y la gente, digamos, en general, digamos, no confían que este gobierno... Pero, a ver, pero no es una cuestión... ¿Cómo te puedo decir? Emocional. Digamos, que uno dice, no, yo no confío porque... No confiamos porque no hay ninguna medida concreta. ¿Cuáles son las medidas concretas que el gobierno está anunciando que a vos te den tranquilidad? ¿Cuáles son? Vamos a cualquier lugar, de cualquier... Jonathan, no hay. No hay. Muchísimas gracias. Lo vamos a volver a invitar porque siempre viene con claro. información muy interesante. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.